Con ustedes, Tribuna Nacional. Orientación equilibrada y responsable del quehacer cotidiano. Voces autorizadas al servicio de la nación. Idea y... Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del doctor Julio César Arias Mota, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y además miembro de la Comisión Política. Ustedes recordarán que el doctor Arias Mota fue el fundador de la Asociación Dominicana de Abogados, ADOMA, que agrupa a todos los abogados de la República Dominicana. Además, fue diputado, regidor, viceministro de Trabajo, viceministro de Interior y Policía y embajador en El Salvador. Con el doctor Arias Mota vamos a hablar temas importantes sobre la seguridad en la República Dominicana y lo que está pasando y va a pasar en la hermana República de Venezuela. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Doctor Arias Mota, para nosotros es un placer que usted esté hoy con nosotros, porque queremos de que usted nos haga un análisis sobre la delincuencia en la República Dominicana, sus causas y la solución. Muchas gracias, Díaz Cuevas, por la gentileza de tu invitación. Fíjate, Díaz Cuevas, la situación de la delincuencia en nuestro país es altamente preocupante. No obstante, nosotros debemos reconocer de que no es una situación exclusiva que se está produciendo en República Dominicana. Es un malestar que en este momento está afectando a la mayoría de los pueblos de Latinoamérica. Y en Europa, la situación de inestabilidad política que hay se está reflejando también en la serie de atentados que a diario se producen, dejando una cantidad indeterminada de personas muertas.
si usted observa con detenimiento lo que está pasando en Siria, por ejemplo, en el que los sirios están abandonando sus tierras de una forma dramática, y llegando a Europa por miles, incluso en una situación en extremo lastimosa. No escatiman medios para salir de ese país buscando refugio en cualquier otro lugar. Pero la situación que se produce en Centroamérica, a excepción de Costa Rica y de Nicaragua, donde hay una situación de estabilidad y al mismo tiempo también hay menos delincuencia. Pero en los demás pueblos, como en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y Bolivia, pero yo me refiero específicamente al caso de Centroamérica. La delincuencia es algo alarmante. Cuando yo estuve como embajador en El Salvador, una de las cosas que yo vendía en beneficio del país, motivando a que los salvadoreños se entusiasmaran por visitarnos, para nosotros fortalecer nuestro turismo, era el grado de seguridad que nosotros ofrecíamos en la región. Porque este era un pueblo que podía producirse uno que otro día un atraco, pero eran, si se quiere, actitudes delincuenciales que no revestían gran gravedad. En El Salvador la situación era en extremo delicada porque no había seguridad individual. Todos los comercios tenían que estar protegidos con hierro, etcétera, y las maras, que son los grupos delincuenciales que existen allí, son grupos muy agresivos y desalmados. Después de las 5 o las 6 de la tarde, caminar en uno de esos barrios era una aventura, porque esos grupos tenían virtualmente el dominio de la ciudad. Pero lo mismo sucedía en Guatemala y lo mismo sucedía en Honduras. Eran lugares donde la seguridad individual era muy precaria. Ya para esa época, para los años del 2002, 2003, 2004, en Venezuela ya se advertía cierto deterioro en el sentido de la seguridad individual y no había todavía mucha seguridad de que se podía transitar por las calles sin mayores preocupaciones. No obstante, el gobierno de Chávez, que para entonces era quien tenía el control del país, ofrecía determinados márgenes de seguridad. Y eso no tenía un gran reflejo todavía de preocupación en la situación política de Venezuela. Aquí en nuestro país, la situación empieza a deteriorarse como resultado de la situación económica que afecta a la mayoría de la juventud dominicana. Una juventud que no tiene muchas posibilidades de alcanzar un grado de estabilidad en el orden económico y social, se lanzan buscando cómo canalizar sus inquietudes en el consumo de la droga
y el consumo de la droga obliga entonces a que estos muchachos tengan que acudir a la violencia para obtener los medios para satisfacer sus vicios. Sumado ¿Usted se ha dado cuenta que la mayoría de esos atracos y delincuencia que hay en la República Dominicana, lo que lo cometen son jóvenes de 18, 19, 20 y 22 y 23 años? Exacto, exacto. Esa es la edad, Sí, entre 18 y 22 años. Pero eso obedece a las razones que yo le digo. Por ejemplo, cuando yo era joven, ¿verdad? Que ya te hablo de los años de 1960, la década del 60, 70, por ahí. La juventud, la inquietud que tenía era una inquietud política y social. La juventud entonces lo que aspiraba era a realizar una revolución que posibilitara una sociedad de igualdad de oportunidades. Y más justa. Exacto. Y mayor justicia social. Toda la juventud de la época, de una u otra forma, Estaba involucrada. Estaba involucrado. Sí. O estábamos. Exacto, exacto. Estábamos. Sí, sí. Eso es así, en esos movimientos. Y además, entendía que una de las formas de alcanzar cierto grado de superación individual era mediante la preparación intelectual. Los estudios. Exacto. Y entonces había una clase estudiantil muy firme y muy decidida. Los centros... Y alejada de los vicios. No. Porque además los partidos también lo objetaban. Exacto. Entonces, el liderazgo que existía en la época era un liderazgo de naturaleza fundamentalmente moral. Estaba el caso de un Juan Bosch, que primero en el PRD y luego en el Partido de la Liberación Dominicana, cuando construye el partido del PLD. En el caso de Balaguer podía habérsele acusado de muchos errores. Sin embargo, nadie podía ni siquiera sospechar de que Balaguer utilizaba el poder con fines de aprovechamiento económico personal, o que llevara una vida licenciosa o comprometida con intereses que afectaran los intereses del país. Porque Balaguer fue un hombre de una posición fundamentalmente nacionalista. Eso hay que reconocerlo. Y en el caso del doctor Peña Gómez, quien se constituyó al calor de las luchas, puede decirse que en el máximo representante de la juventud dominicana de la época. Fue tan tal que el profesor Juan Bosch escribió el libro Crisis de la Democracia en la República Dominicana. Sí. Se lo dedicó a él. A él, exacto. Y Peña Gómez era un hombre al que nadie podía tampoco vincularlo con aspiraciones de naturaleza económica, porque Peña Gómez fue un hombre que nunca estuvo animado por la conquista de bienes materiales. Fue un hombre con una capacidad de desprendimiento increíble, a extremos tales que, no obstante el poder político que alcanzó, murió sin haber dejado ninguna herencia económica, porque era un hombre que no tenía ningún tipo de medios económicos. ¿Qué me iba a decir? Que vamos a ir a unos mensajes comerciales. Sí, cómo no. Para luego seguir con una interesante entrevista con el doctor Julio César Arias Mota, quien es vicepresidente del PRD y miembro de la Comisión Política.
Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Doctor Arias Mota, usted, no sé, pero ¿usted no cree que la juventud dominicana tiene dos cosas que no influyen o inciden en ello? Es la educación hogareña y el alejamiento de la religión o de Dios. Miren, en este momento la sociedad dominicana está en crisis. Y esa crisis por donde se inicia es en la familia. Si no hay un padre y una madre en capacidad de darle una adecuada formación a los hijos, pues necesariamente estos asumen un comportamiento reñido con las normas sociales. A veces yo veo por televisión madres que lamentan la muerte de los hijos que abaten en las calles, participando en atracos, y al mismo tiempo también acusados de asesinato, actuando como sicarios. Y me mueve a pensar de que esas madres y padres, como el caso de un caso que yo presencié ayer por televisión, de un joven al que la policía dio muerte, y el padre decía que ese muchacho había tomado una vida equivocada, y él estaba consciente de que su final iba a ser trágico. Eso fue lo que él manifestó. Bien, pero un hogar que no tiene estabilidad económica, cuando un muchacho de estos sale a la calle y realiza un atraco y consigue un par de pesos y va y lleva habichuelas, arroz y le da un par de pesos a la mamá, ese muchacho se convierte en un héroe a nivel de la familia. Y no preguntan, no se entusiasman en determinar qué medios utilizaron para obtener esos dineros que hizo posible esa compra. Al contrario, los estimulan. La sociedad dominicana de los años 50, 60, 70
era totalmente diferente, porque los padres vivían en una vigilancia constante, permanente, de los hijos. Pero tampoco no habían tantas redes sociales como ahora. No, indudablemente. La televisión bombardeando esa publicidad, las Mira, cosas buenas, los carros buenos, Mi- las mujeres buenas, mira, Díaz Cueva. los licores buenos, Exacto. Mira, Díaz Cueva, yo, la ropa buena. sí, en días pasados, yo me quedé sinceramente impresionado con un acto que se produjo en uno de esos barrios. Un joven muere, no sé si fue de muerte natural o si lo mataron. Y entonces, él había pedido que si él fallecía, que le bailaran en la caja, en el féretro, le hicieran una fiesta. Y dos muchachas jóvenes se subieron en el féretro y empezaron a bailar, pero de una forma impresionantemente indecente. Y yo me quedé impresionado con eso, porque imagínate, ¿cuándo yo iba a pensar que un acontecimiento de esa naturaleza Solemne. podía producirse en el seno de la sociedad dominicana? Eso era virtualmente imposible. Pero usted no ha visto cuando entierran a una persona en un barrio que la policía de una u otra manera lo acusa de narcotraficante y muere en enfrentamiento. Y cuando llevan el cadáver al cementerio, eso es los motoristas, que hasta la misma policía le deja el tránsito porque le teme. Exacto. Pero todo eso es el resultado. Y bebiendo ron, las guaguas llenas, y se pasan encima de la guagua de una a otra. Así es. El estado de descomposición moral que está en la sociedad. Que tiene la sociedad dominicana. Pero en parte también no cree que es que esos jóvenes tampoco lo orientan hacia Dios. No, porque es que en este momento... Porque usted y yo, en nuestra edad, Exacto. o éramos monaguillos, íbamos a la iglesia, orábamos el rosario, o si no era con la mamá de nosotros, era con la abuela. Bueno, en el caso mío, Cuevas, yo jugaba pelota en María Auxiliadora y era obligado a asistir a misa todos los domingos para poder jugar, porque quien no iba a la iglesia se le dificultaba ser beneficiario en los partidos de béisbol que ahí se celebraban. Pero había un temor. Eso es. Una Semana Santa en este país era algo impresionante. Nadie era capaz ni siquiera de jugar bola, ni pelota. No se podía hablar duro, no se podía cantar. No se hacía nada en la casa, porque se hacía un día anterior. Exacto. Ni beber alcohol, ni visitar playas. Pero ya eso forma parte del pasado. Ahora creo que se baila más en Semana Santa que para diciembre. No, porque ya esos son días festivos, son días que se aprovechan para el disfrute del placer, y se le da rienda suelta a todas las sensualidades de la vida. Entonces, en conclusión, entonces, doctor, ¿qué va a pasar? Bueno, de que aquí en nuestro país el gobierno tiene necesaria y obligadamente que reencauzar su esfuerzo en beneficio de la juventud, produciendo una orientación diferente y creándoles expectativas posibles de futuro. Pero hay muchas escuelas laborales. Sí, pero sucede que muchos jóvenes de esos se gradúan y entonces no tienen mercado de trabajo. Oh, ya. Entonces, a esa gente, esos muchachos hay que posibilitarles medios para que ellos puedan satisfacer lo que son sus inquietudes, porque de lo contrario continuarán acudiendo al auxilio de la delincuencia. Ok. Doctor, la situación de Venezuela. Bueno, amigo Díaz Cuevas,
El gobierno dominicano, en la reunión de la OEA que acaba de celebrarse en esta semana pasada, mantuvo una posición de respeto al principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, una posición correcta. Sin embargo, la situación de Venezuela cada día se deteriora más y se dificulta que mediante el diálogo, que es lo que plantea el gobierno dominicano, pueda alcanzarse la superación de las diferencias que en este momento afectan al pueblo venezolano. Porque en Venezuela hay una crisis política y una crisis económica. Y la crisis económica que hay, es tan grave que hace virtualmente imposible cualquier entendimiento de naturaleza política. Es una situación en extremo compleja y muy ¿Qué delicada. podría pasar? Es impredecible. Juéguesela, doctor, que usted es un diplomático de carrera y un hombre muy sagaz. Yo creo que en Venezuela pueden producirse acontecimientos lamentables. ¿Un golpe de Estado? Sí, una revuelta popular que afecte la estabilidad definitivamente del pueblo venezolano y se desplace el gobierno de Maduro. Eso es lo que yo veo que eventualmente podría producirse. Y sería lamentable porque sería una ruptura del orden democrático en ese país, que ha sido un pueblo que al calor de los años ha sido uno de los líderes de la democracia en América Latina. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Julio César Arias Mota, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y miembro de su comisión política. A ustedes le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.